Amigos, son las 8:45 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está ya aquí en nuestros estudios, yo lo había anunciado hace unos minutos cuando hacía los comentarios. Jackie Fox, presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera en el Perú, es periodista, lectora, profesora, y ha tenido corresponsal del diario El País en el Perú, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para poder conversar con ella sobre cómo está viendo las cosas, no solo desde su particular punto de vista, en términos de cómo observa con la cercanía que tiene a los hechos que se están produciendo en nuestro país, pero también con la distancia que le da a la prensa extranjera, o que reporta a la prensa extranjera, ¿no es cierto?, estas cosas también. Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Voy a citar solamente dos hechos de los últimos horas para describir un poco el ambiente, que es mucho más complejo todavía. Si ayer no se suelta el rumor de que Hinojosa Pariachi puede haber estado fugado, no nos enteramos que el Congreso no había tramitado lo que aprobó hace 11 días. ¿Cuál es tu interpretación sobre eso? ¿O le están boicoteando las jodas a Salaverry? ¿O Salaverry nos viene diciendo que es distinto cuando él ha estado parando estas cosas? No lo sé. Eso es me gustaría saber tu opinión. Y la otra, que no es un dato menor, que es la relación de este sector con el fujimorismo. Ayer, Carmela Paucará, que es secretaria personal de Keiko, se entregó a la justicia, y eso está bien, porque estaba por ser detenida, pero allanaron su casa. Y en su casa, entre otras cosas, dice El Comercio, porque ha revisado el acta fiscal, encontraron un file que decía Vizcarra. 17 denuncias del presidente de la República, debidamente archivadas, muy bien subrayadas. Y la pregunta es: ¿por qué la secretaria Keiko tendría esto? Esos dos elementos, ¿qué te dicen? Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, acerca de lo primero, de por qué el Congreso no envió como correspondía el documento de la acusación constitucional a Inostroza, al Poder Judicial y luego al Ministerio Público, creo que no solamente es responsabilidad del propio Congreso, y de todas las instancias que correspondan en el Congreso, sino también del Ministerio Público, ¿no? Porque eso en estos días era de la mayor importancia, ¿no? El hecho de que el Congreso hubiera autorizado que procediera en la continuación de la investigación contra el destituido Inostroza era gran prioridad. Y pese a ello, pasaban los días y no conocíamos ninguna novedad. De acuerdo. O sea, no solo no entregó el Congreso, sino el Poder Judicial y el no reclamaron que se lo entregue. Exacto. Eso es una primera cuestión, porque en esos días, digamos que unos 3-4 días después de que ocurrió lo que ocurrió en el Congreso, yo hice una llamada, una consulta en el Ministerio Público preguntando si ya estaban en curso nuevas diligencias. Me dijeron: esto tiene que pasar al fiscal supremo Eliseo Fernández. Y bueno, yo dije entonces, supuse que el fiscal Eliseo Fernández estaría haciendo algo, pero no me dijeron que no habían recibido el documento del Congreso. Y lo que te daba a ti la impresión de que no estaban tan preocupados porque le llegara rápido, por lo menos, porque no lo exigieron. Sí, entonces no sé cuáles son, es decir, hay que tener en cuenta también que la Fiscalía está dividida, ¿no? No hay una única Fiscalía, por decirlo de alguna manera. Está el lado de la Fiscalía del señor Chávarri y está todo el resto, ¿no? Están 30 juntas superiores de fiscales, le han pedido al fiscal de la Nación que se aparte. Se lo han dicho de diferentes maneras, pero, ¿no? Digamos, que tome una licencia, que por mientras ya que ha habido 30 varias de 33. Exacto, 30 de 33. Sepan que hay pues una casi todas, ¿no? Casi todas le han pedido a la autoridad del Ministerio Público que permita, digamos, restituir alguna legitimidad a la entidad para que pueda seguir haciendo su trabajo. Y están, digamos, las otras tres que no han pedido aquello, y están los fiscales supremos que respaldan al fiscal Chávarri y que en algunos momentos han estado obstruyendo las investigaciones de Cuellos Blancos. Porque están, hay que decir, también involucrados de una u otra manera. Y hay que decir
decir que están Tomás Gálvez, están Rodríguez Montesa y Arce Córdoba, que si bien está en el Jurado Nacional de Elecciones, es también fiscal supremo, y esos tres están estrechamente vinculados a hechos que están investigando. Sí, entonces creo que la responsabilidad de la probable fuga de Inostroza y el hecho de que no haya habido diligencias en estos días después de la aprobación en el Pleno de la acusación constitucional contra Inostroza, hay que dividirla, ¿no? O sea, no podemos decir, todo es Salaverry, yo no quiero salvar a Salaverry, pero que hay que ver dónde está la distribución de las responsabilidades. Hay intereses de proteger a Inostroza en el Congreso, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscalía también. Entonces eso es bien importante. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, sin embargo, en el Congreso hay dos antecedentes de que más bien se mueven con celeridad cuando quieren. Uno, han tramitado la ley Fujimori en 48 horas. Y lo otro es cuando a Kenji Fujimori le cortaron la cabeza, acuérdate, no habían terminado de discutir y el señor Galarreta ya estaba mandando al Jurado Nacional de Elecciones para que le pongan los accesitarios. Por eso es que llama la atención en particular el Congreso, ¿no? ¿Qué te dice del Congreso? ¿Están partidos? ¿Salaverry te parece que juega un partido distinto o matizado con lo que quiere la mayoría de su grupo? Me es difícil decir. Ayer yo compartí en mi muro la línea, digamos, de tweets del presidente del Congreso cuando Keiko Fujimori es detenida. De inmediato Salaverry lanza un tuit diciendo: por mis labores no puedo estar contigo, no te puedo acompañar, y el siguiente tuit es su indignación de ayer porque no había sido tramitado como correspondía ese documento de Inostroza. Si uno pone los dos tweets juntos, porque esa es la secuencia, no ha habido otros tweets en el camino, entonces parece algo así como el fujimorista bueno y el fujimorista malo, ¿no? O sea, Salaverry es la cara aparentemente dialogante, la que busca los acuerdos, quien quiere cumplir los acuerdos a los que llegaron en una junta de portavoces y en una reunión con el presidente Vizcarra en Palacio hace poco. Digamos que ese es un rostro del fujimorismo, pero yo creo que no hace falta solamente ver los rostros, sino ver qué cosas ocurren. De acuerdo. ¿Y qué cosa es lo que tú crees que está pasando en realidad? Porque yo coincido contigo, porque imagínense ustedes, si le hubiera pasado a Keiko lo que le ha pasado en la época de que Luz Salgado era presidente del Congreso, ella iba de todas maneras a ver a Keiko, no hubiera dicho soy presidente del Congreso, no puedo meter, si hubiera ido a meterse y a tratar probablemente de impedir algunas cosas. Galarreta como presidente del Congreso hubiera ido, pero claro, Salaverry lo primero que dice es: sí, de lejitos te respaldo porque yo no quiero aparecer. Eso sí es bien importante, porque es presidente del Congreso. Pero ¿qué te dice tú has dicho, es difícil entender qué puede estar pasando, está jugando al bueno o malo, pero qué consecuencia práctica puede tener eso? Porque si bien es cierto, hay responsabilidad administrativa de no haber informado, hay responsabilidad política también del presidente, del presidente del Congreso, digo, de no haber estado atento a eso, y puede que por ahí, acuérdate, llevo un pedido de censura hace unos días de la mesa directiva, y puede haber otra por esta, y pueden finalmente intentar sacar a Salaverry. Pero no va a tener, no hay votos suficientes. Sí, es que lo sigue apoyando la bancada del fujimorismo. Pero ¿qué tal si la bancada del fujimorismo le dice a Salaverry: mira, nosotros también con distancia vamos a hacer tu caso porque no queremos que nos vinculen a esto? Pero acaba de ayudar. Es decir, el hecho de que no se haya tramitado como correspondía este documento de Inostroza en el momento en el que se necesitaba, eso ayuda al sector del fujimorismo más duro, ¿no? ¿Por qué? Porque Inostroza posiblemente tenía muchas cosas que decir que podrían afectar a los que en este momento están detenidos con prisión preliminar, ¿no? Entonces, no es que la probable fuga de Inostroza no le ayuda al sector duro del fujimorismo. No, al contrario, es lo que más le conviene. Entonces, no, sin duda. ¿Y se ha fugado o no? Tú que sabes, tú que estás siempre bien informada. No me alcanzan las informaciones porque para ayer, saber. De verdad, yo conversé con una persona que hasta ahora habla con Inostroza Pariachi, ¿ya? Bueno, en fin, porque tienen un vínculo pues de toda la vida, no está imputado, ¿no? Pero dice que por lo general
no han hablado muy seguido, pero cada vez que lo ha llamado, él le ha contestado. Y que no contesta hace un par de días, nada. Por lo menos a él le dice bien raro, porque yo le he hecho saber por distinto que le digan que lo estoy llamando y no... La conversación que a mí me ha generado más duda de si Inostroza sigue en Lima ha sido un diálogo de algún periodista de RPP con el abogado de Inostroza ayer, en el que le preguntan algo así como, pero usted ha conversado con él, y él dice, yo converso todos los días, pero no es firme, claro, ¿no? O sea, si yo fuera el abogado de Inostroza, acabo de conversar con él, ¿no? Él está puede decir, está en este momento en su casa, no les va a responder porque no quiere que lo molesten, pero está en este momento en su casa. Si yo fuera abogada, respondería con contundencia, pero la respuesta del abogado es muy laxa. Sí, y eso llama a todas las, digamos, todo lo que se ha venido diciendo en estas horas. A todas las especulaciones. El segundo elemento, ¿no?, que quería, de varios, porque son varias las cosas que han pasado en los últimos días. Lo del expediente de Vizcarra en la casa. Bueno, ya en el pasado, cuando en el tiempo que Vicente Silva Checa estaba investigado por dar su nombre, por ser testaferro para la compra de acciones de Cable Canal de Noticias con dinero de las Fuerzas Armadas a fines de los años 90, luego del 2000, cuando empiezan las investigaciones de la Procuraduría Anticorrupción, ha habido en ese momento muchos intentos de los asistentes de Vicente Silva Checa de esconder pruebas, ¿no? Y normalmente quienes colaboran en lo que la resolución del juez Concepción Carguancho dice, la protección, ¿no? La protección, la tenencia, quienes colaboran en ese tipo de actividades es el personal asistente de un operador político como él, ¿no? Entonces, he visto ayer la entrevista que le hicieron en El Comercio a Carmela, a la secretaria de la señora Keiko Fujimori, Carmela Paucará, y ella dice, y yo no le llevaba la agenda, pero la señora Keiko me decía, va a venir el congresista Octavio Salazar, le organizaba sus eventos, y yo tenía que asegurarme de todo para sus actividades. Entonces, puede ser que ella no tuviera una agenda de papel, pero sabía cada cosa o tenía que cuidar de cada actividad en cierto rubro de expresiones, digamos, en cierto rubro de actividades de Keiko Fujimori. Entonces, esta práctica de que los asistentes, el equipo, digamos, de apoyo de las autoridades o de los políticos o de los líderes o de los operadores, colabora con el archivo, sabe dónde están las cosas, y por lo tanto también colabora en la desaparición de material o en el resguardo de material, me hace parecer lógico que ella tenga ese material en su casa en un momento en el que empiezan a avanzar en las investigaciones. De acuerdo, ¿no? pero una persona que no está comprometido en hecho ilícito no tiene por qué esconder nada. Es decir, si van y allanan tu casa, allanan la mía porque me están investigando por lavado de activos, pues no van y en fin, no van a encontrar nada. Pero si tú ya empiezas a mover documentos, a mover cosas, es porque en realidad hay cosas que no quieres que encuentren. Pero lo particular de esto es que han encontrado un expediente que dice Vizcarra. Quiero vincularlo, no, sacarlo al hecho judicial, porque eso lo van a valorar, qué significa en términos legales, pero en términos políticos, da cuenta de que efectivamente lo están siguiendo al presidente para encontrarle algo. ¿Para qué? Bueno, eso ya lo había dicho el fiscal Chávarri hace como unos 10 días, más o menos, con su Twitter, con su tweet de las 46 denuncias, y bueno, hay varios congresistas fujimoristas que constantemente están repitiendo chinchero, ¿no? Y estaba la investigación al exministro Torne, que también estaba vinculado con ese caso. Pero la relación más evidente me parece ese tuit de anuncio
del fiscal Chávarri en un plan bien terminante, ¿no? En un plan amenazante al presidente cuando dice Vizcarra. Vamos a luchar contra la corrupción en el caso de la Beato, el caso Chinchero. O sea, claramente le dice, te estoy mirando, ¿no? Sí. A ti. Pero, claro. Y además menciona un número de casos, menciona un número de investigaciones que no existe, ¿no? Claro, porque distinto al real, porque se han archivado varios porque son y menos. quedan 17. Ajá, no es que no haya, pero son menos. Son esos 17 que los que están en la carpeta. Que han encontrado en la casa de la secretaria de Keiko Fujimori. Sí. Ahora, ¿quién le da los files? ¿Quién le pasa información sobre los expedientes? ¿Quién le está poniendo alta? Digamos, no es muy difícil imaginar, ¿no? No. Esa es la alianza. Sí, ahora, una cosa es también que por tener ese file posiblemente no haya una incriminación contra la señora Paucará. No, al contrario, yo creo que ese ha sido una cosa que no tenían previsto encontrar. O sea, por eso es que sale como dato nuevo. Sí. La señora Carmela Paucará es importante porque ella en las cercanías a Keiko sabe con quién se reunía, sabe de qué hablaban, sabe que todo eso. Es por eso que la buscan. Sí. Pero claro, en el camino van, es como cuando allanan la casa de Yoshiyama. Van por varias cosas efectivamente y de pronto encuentran una tarjeta de barata. Con un teléfono. Y bueno, y ahí también ha habido ese comportamiento de intentar esconder, de intentar retirar material para que la policía no lo viera. El CPU lo metieron a un carro para que no lo viera. Entonces, José Domingo Pérez encuentra una tarjeta personal de barata con un nombre, Buidón, no me acuerdo qué, y después a ese número piden que levanten el secreto de la comunicación y se da cuenta que Yoshiyama, que ha dicho que nunca hablaba con Barata, había hablado varias veces con él en las épocas en las que se dieron los fondos. Entonces, no es que hay, pero ¿cómo se ve eso desde la prensa extranjera? ¿Qué dicen tus colegas cuando acá se defiende el fujimorismo en términos políticos? Persecución política. Aquí hay un manejo abusivo de la justicia en contra del partido más importante del país. O sea, ¿se creen ese cuento en la cobertura o los hechos y las investigaciones más bien lo llevan a creer de que aquí puede haber cosas que efectivamente se pueden hacer de manera distinta, no sé si va a la preliminar o no, en fin, pero que están haciendo lo correcto? Lo que hay en la prensa extranjera es normalmente la prioridad de que estén todas las voces presentes, ¿no? Es decir, que estén los descargos del lado del fujimorismo. Y sin embargo, también para la prensa extranjera ha sido muy intensa la cobertura de la corrupción en el aparato de justicia, ¿no? Digamos que este es el marco en el que se inscriben ahora estos nuevos hechos que estamos viendo. Entonces, bueno, no hay una toma de partido acerca de si esto es persecución política o no en la prensa extranjera. Simplemente se presentan las posiciones y los hechos que están ocurriendo. Y Jackie, desde la lectura sobre cómo se está viabilizando, encauzando toda la lucha contra la corrupción judicial, estos audios de la vergüenza y todo, y los intereses que algunos que todavía tienen protagonismo en estas instituciones en contra de las investigaciones, ¿cómo se ve? Por ejemplo, José Domingo Pérez lo están acusando de apología al terrorismo. O sea, es una cosa grave, seria. O sea, en un país donde el terrorismo tanto daño ha hecho, que te acusen de hacerle apología al terrorismo es grave. Y claro, lo que ha tenido José Domingo, por lo menos es mi interpretación, es una frase que, claro, tú puedes discutir y decir, debió decir de otra manera, poco feliz si quiere, pero no es, pues. Conversaba yo con un abogado que en estos casos y me dice, en el Perú hay solo dos que están acusando de apología, Movadef y José Domingo Pérez. O sea, ese nivel. Bueno, y además en su misma intervención, el propio fiscal dice la palabra terrorismo un poquito más adelante. Cuando habla de la corrección eficaz, ¿no? De arrepentimiento. La otra cosa es que el fiscal José Domingo Pérez dijo eso en un momento en el que estaba destacando los logros del gobierno Fujimori, ¿no? Dijo primero algunos logros y también mencionó algunos problemas que fueron los que llevaron después a las investigaciones anticorrupción. En ese contexto fue que él aludió a Sendero Luminoso y el MRTA como una de las partes positivas del gobierno de Fujimori. Yo cuando leí, lo pasé acá y lo comenté, yo más bien si hubiera sido José Domingo, yo cuando voy y me preguntan sobre eso, yo al detalle digo que es una dictadura que compró esto, que esto, más bien él trató de ser moderado, ¿no? Sí, exacto. De verdad. Y no digamos, para quien quiere incomodarlo, para quien quiere atacarlo,
es muy fácil sacar esas palabras de contexto y bueno, una cosa de ese tamaño no es recuperada aún por la prensa extranjera. O sea, yo creo que eso parece un pleito muy interno, ¿no? Claro, muy interno, y eso aún no pero es relevante, ¿no? En términos de el funcionamiento del sistema de justicia en torno a las redes de corrupción que están instaladas ahí todavía. Y me parece relevante también porque este es un actuar del fujimorismo y el APRA hace años. O sea, hace años la manera de desacreditar a alguien que les es incómodo y que tiene argumentos para hacerles algún señalamiento, la manera de atacarlos es señalarlos de terroristas. No es la primera vez. Entonces el hecho de que utilicen una vez más esta forma de desprestigiar a una persona que tiene argumentos es muy baja, ¿no? Sí, y tengo que ir terminando, Jackie, pero quería preguntarte por un proceso político más grande en una cancha que ha sido marcada por el presidente a partir del 28 de julio. El tema de las reformas constitucionales en materia de justicia, política, y con eso, digamos, su reubicón político después de haber casi uno intuido que ya no iba a recuperar eso por la sumisión que parecía iba a hacer su camino, ¿no? ¿Eso cómo se percibe en términos de que políticamente eso es bien significativo? No se habla de reforma en el Perú desde los primeros años del 2000. Después no se hablaba de muchas reformas. Ahora se vuelve a hablar de reformas. La popularidad del presidente, ¿cómo se ve, por ejemplo, que fuera 61%? Bueno, la prensa extranjera en realidad no da mucho espacio a los resultados de encuestas como noticia principal. Es un elemento complementario cuando uno está reportando sobre otros asuntos. Sin embargo, frente a la aprobación que han tenido otros presidentes recientemente, esta es una cifra novedosa, ¿no? La mayoría no ha estado teniendo más del 50% de aprobación. Las reformas sí han tenido cabida en la prensa extranjera, o sea, la propuesta del referéndum sí ha sido notoria, y también hemos informado cuando el fujimorismo en el Congreso ha estado retrocediendo en las propuestas que envió el Ejecutivo, ¿no? Entonces ha habido en algún momento en el diario con el que yo colaboro la información muy clara de que cuando aprobaron ya los 4 proyectos de ley, habían hecho en el Congreso cambios muy sustantivos. Claro. Y entonces en la prensa extranjera estábamos informando de los cambios muy sustantivos, cuando en la prensa nacional y hasta el premier Villanueva y el propio presidente decían que estaban satisfechos, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas un poco extrañas que luego el presidente Vizcarra las ha modificado como 6 días después, no recuerdo cuántos días después, diciendo el no a la cuarta propuesta, ¿no? Pero claro, pero en términos políticos a mí me parece que primero puedes cambiar de opinión si es que tenías otra, y en segundo es mejor decirlo a convalidar algo que te puede terminar siendo arbitrario. Yo creo que el problema no ha estado en ese reclamo de los otros de que es incoherente el presidente, que primero dijo que sí, ahora dice que no. Yo creo que lo que más les ha preocupado es lo que ya dicen las encuestas, que cuando el presidente dice sí, sí, sí a las primeras, mayoritariamente van por el sí, pero cuando él dijo no a la última, baja 20 puntos el sí. O sea, lo que a los políticos les preocupa es que el presidente hoy día sí influye mucho en la opinión pública, ¿no? Sí. Ha habido otra cosa adicional. Aquí en el Perú hay una encuesta del poder que aplica Ipsos Apoyo, y que en la que normalmente Keiko Fujimori ha estado apareciendo. ¿Ya salió o no? No, está por salir, me imagino. No recuerdo hace cuánto ha salido la última, pero ayer quienes preparan la encuesta del poder enviaron un cuestionario adicional con la explicación de, dados los últimos acontecimientos, complementamos con este cuestionario. O sea, como está preocupado de que en serio siguen creyendo que Keiko es la que tiene más poder. No, póngalo acá, más o menos. Bueno, ya ese es un síntoma, una señal de los tiempos, ¿no? Jackie, muchas gracias por haber venido. Mucho gusto. Que te vaya muy bien. Jackie Fox ha conversado con nosotros entonces esta mañana. Voy a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho.